En un edificio modesto, con fachada de concreto desgastado y ventanas semicubiertas por persianas torcidas, se escondía uno de los criminales más buscados de El Salvador. Allí estaba Douglas Vladimir Mejía Girón, alias Negro, Roro o Burro, miembro activo de la pandilla 18 Sureños. La Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, FRIP, había recibido la orden clara: capturarlo vivo. Pero sabían que un homeboy con historial de gatillero no se entrega sin pelear. La entrada fue precisa, sin ruido, sincronizada con los comandos mexicanos que ya tenían selladas las salidas. En minutos, Mejía Girón y otros 2 individuos estaban en el suelo, esposados. Junto a ellos, una bolsa plástica con 23 dosis de una sustancia cristalina que los peritos etiquetarían horas después como metanfetamina. La operación fue breve, quirúrgica y sin disparos. Pero era solo el inicio. Lo que se activó con su captura fue una maquinaria diplomática y judicial que cruzó fronteras. Mejía Girón, responsable de homicidios agravados, portación ilegal de armas, resistencia y pertenencia a agrupaciones ilícitas, no duraría mucho en territorio mexicano. Apenas unas horas después de su arresto, fue entregado bajo resguardo a autoridades salvadoreñas. Su destino era claro: el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Allí, en esa megaprisión concebida por el presidente Nayib Bukele, pasaría el resto de su vida. Sin posibilidad de salir, sin contacto exterior, sin volver a ver la luz del día. La noticia fue anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, con una frase que ya se había vuelto mantra de su administración: donde quiera que huyan, los vamos a encontrar, y cuando los capturemos, no volverán a ver la luz del día. La caída de Mejía Girón fue celebrada como una victoria simbólica del modelo de seguridad salvadoreño. Una pieza clave del engranaje criminal de la 18 Sureños había sido eliminada del tablero. Las agencias de inteligencia sabían que su captura enviaba un mensaje a los homeboys que aún operaban en la región Soconusco, frontera viva entre Chiapas y Centroamérica. No hay refugio seguro. La operación no fue espontánea. Llevaba meses de trabajo coordinado entre inteligencia salvadoreña, fiscalías mexicanas y enlaces diplomáticos. Tapachula había sido identificada como corredor de escape de pandilleros, en parte por la presencia de redes que facilitaban documentos falsos, alojamiento clandestino y protección narca. Negro había sido visto por última vez en San Miguel, según registros de vigilancia. Luego desapareció, hasta que un informante capturado con cámaras ocultas en una transacción de armas en Tecunumán mencionó su nombre: Roro. Tapachula. Las Delicias. Para entonces, la prioridad era absoluta. En un documento interno de la Policía Nacional Civil de El Salvador, marcado como clasificado, figuraba el código: Nivel 1. Captura internacional con urgencia. Lo firmaban 3 funcionarios: el comisionado de Inteligencia Exterior, el fiscal general y un delegado del Ministerio de Seguridad. Cuando aterrizó en Ilopango, esposado, rodeado de agentes del GRP, Grupo de Reacción Policial, Mejía Girón no dijo nada, pero sus ojos buscaban algo: una salida, una cámara, un milagro. No hubo nada de eso. Solo las celdas del CECOT, los pasillos de concreto helado y una ficha penal que sellaba su historia. En las calles, la noticia cayó como relámpago. Vecinos de Soyapango, Apopa y mexicanos celebraban la captura. No era un pandillero cualquiera. Era un homeboy de alto rango, responsable de ordenar ejecuciones, extorsionar comercios y coordinar el trasiego de armas desde Guatemala. Los rostros de sus víctimas volvieron a circular. Un joven de 19 años hallado en un solar baldío, una madre que no pudo pagar la renta semanal de la extorsión y fue asesinada frente a su hija. En el Congreso, la bancada de Nuevas Ideas pidió un minuto de silencio por las víctimas de la pandilla 18 Sureños. La oposición guardó silencio, sin saber si aplaudir la captura o cuestionar los métodos. Algunos legisladores recordaron que Tapachula es solo uno de los múltiples nudos del corredor del crimen, que sin estrategia regional, las capturas son victorias parciales,
Pero la mayoría coincidió en una cosa: Bukele había cumplido su promesa. Los titulares en la prensa fueron unánimes. Capturado Roro, uno de los más buscados. No volverá a ver la luz del día. Cecot lo recibe. Algunos medios internacionales destacaron la eficiencia del operativo y la contundencia del mensaje. El Salvador persigue a sus criminales hasta el último rincón. Las imágenes del traslado, con Mejía Girón encadenado y sin poder cubrir su rostro, dieron la vuelta al mundo. Esa noche, en los noticieros, la figura de Bukele apareció como un centinela que no parpadea. Sin discursos grandilocuentes ni victorias anticipadas, pero con la frialdad calculada de quien sabe que cada captura no es el final de la guerra, sino apenas otra batalla. El helicóptero que lo llevó a su nueva celda desapareció en la niebla sobre San Vicente. Atrás quedaba el eco de los aplausos, la furia del pasado, y un país que, por un momento, respiraba un poco más libre. El nombre de Douglas Vladimir Mejía Girón había sido un susurro recurrente en las salas de inteligencia de San Salvador, alias Negro, Roro o Burro. Su rostro figuraba en la lista roja de los criminales más buscados desde que se le vinculara con una cadena de homicidios, portación de armas y la organización directa de células de la 18 sureños en la región oriental del país. Era un fantasma, un eco sangriento que cruzaba fronteras. Su captura en Tapachula fue el cierre de un círculo. Los informes de inteligencia habían detectado un patrón en sus movimientos: entradas fugaces a Guatemala por Tecunumán, paso directo a Comitán y una red de cobertura que lo mantenía oculto. Tapachula fue elegida por su anonimato. En Las Delicias, un barrio donde la vigilancia es táctica y la pobreza esconde muchas cosas, rentó una habitación bajo nombre falso. Pero la FRIP ya había cercado el punto. La detención fue limpia, sin fuego cruzado. Lo que no fue limpio fue el hallazgo de evidencias: 23 dosis de metanfetamina, armas modificadas y listas de contactos cifrados. Lo que ocurrió luego fue un despliegue diplomático sin precedentes. La orden de extradición fue procesada en horas. Villatoro, desde el Ministerio de Justicia, movilizó a su equipo jurídico para blindar el proceso. Las autoridades mexicanas colaboraron sin obstáculos. En una declaración conjunta firmada por los fiscales de ambos países, se subrayó la urgencia de aislar a los criminales transnacionales y reforzar la frontera sur. El arribo de Mejía Girón al CECOT fue registrado como el ingreso 284-731-22. Fue despojado de todo, escaneado, fotografiado y encerrado. Su ficha criminal ocupaba 3 páginas. En la celda 14B del bloque 7, quedaría incomunicado por un periodo indefinido, como lo establece el régimen carcelario para terroristas. Fuera de los muros, las repercusiones fueron inmediatas. En los barrios antes controlados por la 18 sureños, comenzaron las pintas de venganza. Grafitis con las letras MS aparecieron como advertencia. El equilibrio de terror se había alterado. En la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas pidió acelerar las reformas para catalogar toda pandilla como grupo terrorista sin excepciones. Las ONGs denunciaron que el cerco penal no distingue entre soldado y sospechoso. Pero la opinión pública era otra. El 89% respaldaba la captura, según la última encuesta del Instituto Nacional de Datos. En las redacciones de los medios, el material llegaba en oleadas. Imágenes del operativo, del rostro de Mejía Girón, antes de ser subido a la patrulla, informes filtrados sobre su red de contactos. Un titular resonó sobre los demás: cayó el Roro, el verdugo de San Miguel. Otros más recatados hablaban de una operación conjunta que marca un hito. En las radios comunitarias, los líderes barriales pedían que no bajaran la guardia. Sabían que por cada cabecilla caído, otros 2 intentaban ascender. Entre los expedientes que se sumaron al caso está el testimonio de una mujer, identificada como testigo protegido Alfa 14. Declaró que había sido obligada a presenciar la ejecución de su hermano menor por no pagar una extorsión semanal. Dijo que fue Roro quien dio la orden desde un teléfono clandestino. Su voz, distorsionada en la grabación,
revelaba el mismo miedo que empujó a cientos de familias a huir de sus barrios. El dilema no era menor. La justicia había triunfado, pero ¿a qué costo? En Tapachula, 2 de los detenidos junto a Mejía Girón fueron liberados por falta de pruebas sólidas. En la frontera, se intensificó el patrullaje militar, pero los cómplices sabían adaptarse. El crimen organizado no duerme, solo muta. La captura de un cabecilla es una fractura, pero no una decapitación. Esa misma noche, mientras en las pantallas se repetía la imagen de Roro encadenado, Nayib Bukele firmaba una orden ejecutiva para reforzar el cerco electrónico en las 14 entradas fronterizas no oficiales. Su gobierno lo sabía. Este era el inicio de una nueva fase. La extraterritorialidad de las pandillas exigía una doctrina distinta. Y en esa doctrina, El Salvador no pediría permiso para defenderse. Lo dijo Villatoro con palabras precisas. Hoy fue Roro. Mañana, el siguiente. Hasta el último. Afuera, en la oscuridad de la noche centroamericana, la noticia cruzaba por altavoces, altares callejeros y transmisiones improvisadas. En alguna casa sin NRs callejeros y transmisiones improvisadas. En alguna casa sin nufamero, una madre encendía una vela y murmuraba un gracias. En otra, un joven guardaba silencio. En las sombras de ese silencio nacía otra historia. Pero esa aún no tiene nombre. La imagen se repetía en todos los canales. El portón negro del Secot abriéndose para recibir a Douglas Vladimir Mejía Girón. Las esposas brillaban por segundos antes de desaparecer tras la puerta blindada. Era la culminación de un operativo que había cruzado países, agencias y protocolos. Pero también el inicio de otra etapa. La consolidación de un modelo sin precedentes en América Latina. El Secot no es una cárcel común. Es una declaración de guerra. Diseñada para albergar hasta 40.000 internos, fue construida como parte del Plan de Control Territorial impulsado por Nayib Bukele. Un complejo sellado, operado por algoritmos de vigilancia, guardias blindados y una filosofía de aniquilamiento logístico del crimen. Aquí no hay visitas, no hay llamadas, no hay perdón, solo condena. Mientras la imagen del portón se replicaba en los titulares, Bukele publicaba cifras. En menos de 3 años, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a registrar los niveles de homicidio más bajos de su historia. Más de 80.000 capturados. Más de 300 kilómetros de fibra óptica de vigilancia. Un Estado que vigila, sanciona y ejecuta con eficiencia. Pero entre líneas, el sistema también revela su dilema. ¿Puede un país construirse sin margen para el error? Las voces críticas, desde Human Rights Watch hasta el Comité de Ginebra, han documentado casos de detenciones arbitrarias, abusos en custodia y errores judiciales. En nombre de la paz, se ha borrado el debido proceso. En nombre de las víctimas, se han creado otras. El rostro de Mejía Girón encarna esa contradicción. Culpable sin duda, pero también símbolo de un sistema donde ya no existe la presunción de inocencia. En el barrio San Jacinto, un mural apareció a los días de su captura. Sobre un fondo azul, una frase en letras mayúsculas: "Ni uno solo escapará". Abajo, el rostro sereno de Bukele, con mirada de acero. El mural no fue encargado por el gobierno. Fue pintado por vecinos, porque más allá de los debates jurídicos, lo que ha ocurrido en El Salvador es también un cambio cultural. El miedo cambió de bando. En los pasillos de la Asamblea Legislativa, la captura de Roro fue usada como ejemplo para promover una reforma constitucional que extiende el estado de excepción indefinidamente mientras existan amenazas estructurales. La oposición lo calificó como un paso hacia el autoritarismo. Pero en la calle, los aplausos ahogaban las dudas. En la parada de buses de Ilopango, una anciana dijo sin ironía: "A mí que me revisen el celular si eso significa que mi nieto no va a morir de un balazo". La historia de Mejía Girón ya no pertenece solo a los archivos de criminalística. Es parte del relato nacional. La captura fue el final de una cacería, pero también el principio de una tesis. El Estado puede recuperar el control
sin negociar con el terror. Y si para ello hay que romper paradigmas, se rompen. La legalidad, dirán algunos, no debe doblarse. Pero la historia suele contar otra cosa. En los programas de opinión, los analistas debaten cifras, pero también filosofía. ¿Se justifica todo en nombre de la seguridad? ¿Cuánto está dispuesto a ceder un pueblo por un poco de paz? Un jurista citó a Hobbes. El miedo a una muerte violenta justifica el pacto con un soberano fuerte. En El Salvador, ese soberano tiene nombre y rostro. Mientras tanto, en el Secot, Mejía Girón se suma a una población carcelaria que ya no tiene contacto con el exterior. Su código digital, su identificación biométrica, su rutina de oscuridad. Allí quedará como prueba viva de un tiempo donde la impunidad ya no tiene salvoconducto. Nadie lo visitará. Nadie hablará con él. Su nombre solo regresará si alguien, en otro país, decide que la estrategia Bukele merece ser replicada. Y tal vez sea así, porque mientras muchos países miran con recelo el método, otros lo estudian con deseo. En Argentina, en Honduras, en Ecuador, hay quienes ven en El Salvador no un espejo, sino un modelo. Y todo comenzó con la caída de nombres como el suyo. Un verdugo menos, un mural más, y un Estado que, por primera vez en décadas, parece tener la iniciativa. Esa madrugada, un vigilante en Soyapango colocó un radio en el alféizar de su caseta. Una emisora repetía el parte oficial. Capturado, extraditado, encarcelado. Luego silencio. El vigilante apagó el radio y miró el amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, nadie había disparado en su cuadra.